Ya. Buenas noches con todos. Yo soy su profesor de Seminario de Historia Universal. Mi nombre es Carlos Fernando Ángeles Rimachi y el tema que vamos a avanzar el día de hoy es la semana 15, el Imperio Carolingio. Básicamente, para los nuevos, o bueno, para las personas que ya saben cómo es mi metodología, la siguiente es, yo voy a hablarles la premisa y las alternativas van a estar ahí. Entonces, ustedes me pueden escribir por el chat la A, la B, la C, la D, o si no, si quieren, pueden también escribirme al interno, ¿no? Entonces, eso ya a criterio de cada uno de los alumnos. No importa si se equivocan, aquí estamos para aprender y cada pregunta va a ser resuelta y asimismo pues para poder esclarecer, ¿no? Las dudas sobre por qué es esa la respuesta, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulos, iniciamos. Pregunta número 1, es el Imperio Carolingio. La Basílica de Santa Sofía o Santa Sabiduría es la mejor muestra arquitectónica del imperio y fue construida por los arquitectos Antemio Tralles e Isidoro de Miletro por orden del emperador entre los años pues 532 y 537. Hay que recordar primero aquí que en el año 1453 los turcos otomanos lo transformaron en mezquitas, añadiéndoles 4 minaretas en el exterior. A ver, ¿cuál creen que es la alternativa? ¿La A, la B, la C, la D? Ninguna de las anteriores. Ajá, muy bien, sí. Quien lo escribió, claro, es la A, Bizantino y Justiniano I. Básicamente, como ya lo expliqué en la semana 14 sobre el Imperio Bizantino, quien creó pues la Basílica de Santa Sofía y Sabiduría fue Justiniano. Y aparte de que también esta basílica fue el mayor logro arquitectónico del Imperio Bizantino. También esta obra se construyó durante el imperio, o mejor dicho, durante el gobierno de Justiniano I, y lo más importante de esta es que fue en presencia de los elementos occidentales y orientales dentro de su estructura, ¿no? Entonces, la respuesta aquí es la bizantinos y Justiniano I. Pasemos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Fundador de la dinastía carolingia, fue mientras el creador del imperio carolingio fue la A, la B, la C, la D o la E. ¿Cuál, quién? Ajá. Pipino el Breve, claro. Aquí en el imperio carolingio fue el estado, pues, fue como por así decirlo, en la Edad Media, ¿no? Y fundado por el rey de los francos, Carlomagno, que lo gobernó entre los años 768, no me acuerdo mucho, 814, y los cimientos de este imperio fueron puestos por su padre. ¿Y quién fue su padre de Carlomagno? Fue Pipino el Breve, el cual pues en el año 751 derrocó al último rey de la dinastía franca merovingia, nombrándose el nuevo monarca y fue pues coronado por el Papa Esteban II, quien le otorgó los derechos de sucesión hereditaria. Luego de la muerte de Pipino el Breve, en el año 768, brindó su apoyo a Carlos, que pasó a la historia con el nombre de Carlomagno, que significa, mejor dicho, Carlos el Grande. ¿Por qué Carlos el Grande? ¿Por qué? Porque él propuso restaurar la unidad del Imperio Romano, recurriendo pues tanto a
diplomacia, como la guerra, logros que ocuparon los territorios de los lombardos, los ávaros, entre otros, ¿no? También los sajones, ¿no? Que también tuvieron una guerra muy importante. Así también construyó un imperio con las partes, o bueno, con lo que ya había dominado, que fue la península ibérica y las islas británicas, que comprendían pues lo que hoy es toda Europa occidental. Es por eso que se le nombra Carlos el Grande, porque él pues es como que dominó mayor parte de Europa. También hay que recalcar que su gobierno llegó hasta los 843 y su división pues dio lugar al surgimiento de los reinos de Francia, Germania y después a los actuales pues que ya conocemos que es Francia y Alemania, ¿no? Entonces, por eso es que aquí la respuesta es la de Pipino el Breve y Carlomagno. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. Pregunta número 3. Nos dice, fundador del Imperio Carolingio. Ya lo acabo de decir. O sea, ya, ¿qué sería que no me hayan escuchado? Exacto, exacto. El Imperio Carolingio, como ya les expliqué, fue pues un reino franco de dinastía carolingia y que fue pues primero, como ya lo dije, fue el padre quien tuvo el reino al mando, que es Pipino el Breve, y después ya le siguió Carlomagno. Pero esta pregunta como que va un poco más para aquellos, para qué nos dice el fundador del imperio, ¿no? Que fue pues Pipino el Breve. Ahora, este periodo de la historia europea deriva de la política de los reyes francos y que supuso un intento de recuperación pues clásica, ¿no? En el ámbito político, cultural y religioso en esta época medieval. La coronación, pues, a partir de la muerte de Pipino el Breve, el cual fue Carlomagno como el emperador de Roma, fue un hecho muy relevante e importante, ¿no? Como el símbolo de la reestructuración, o mejor dicho, de la restauración, por así decirlo, del Imperio Romano del Occidente, que en realidad, pues, básicamente sirvió para legitimar el poder de una etnia germánica que fue pues invadida por territorios que antiguamente correspondían a los romanos. Tras, claro, ¿no? Todo esto tras la partición pues del Tratado de Verdún en el año 843, el cual pues después del Reino de Francia, en su parte oeste, ya tomó pues posesión el Imperio Sacro Romano Germánico, ¿no? En este. Entonces, aquí la pregunta está muy bien y aquí es la B de Pipino el Breve. Sigamos. Acá está por si acaso también el reino. Sigamos. Pregunta número 4. El Tratado de Verdún, y lo acabo de decir, del año 843 estableció. ¿Qué estableció? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Mm? ¿Quién se lanza? ¿Quién se lanza? El retiro de los árabes desde la derrota de Poitiers, como que ya, descártenla esa, ¿no? Entrevista de Estamburgo de Germánico y Carlos Calvo, también descártenla. Sí, división del Imperio Carolingio en 3 partes. Claro, básicamente, este tratado de Verdún pues fue firmado, como ya lo dice ahí, en el año 843, la cual consistió pues en la división del Imperio Carolingio entre los 3 hijos, ¿no? Ludovico Pío, Carlos el Calvo y Lotario I, los cuales eran poseedores de la corona imperial con Luis el Germánico. Pero la desintegración del imperio no solo puso fin a las hostilidades y revueltas civiles que ocasionaban o que estaban ocasionándose dentro del imperio, ¿no? Sino que también se dio parte de las tierras y esperanzas de mantener un imperio unido, ¿no? Por esta división que estaba sucediendo por estos 3 hermanos.
Entonces, tras esta división y con pocas modificaciones es que se conformó pues Europa, en lo cual Carlos el Calvo, heredero de la tierra que dieron nacimiento a Francia, Luis Germánico, que justamente germánico, entonces él quien recibió Germania, más los condados de Worms y Espira. Y Lotario, pues él fue heredero de las tierras de Italia, las dos capitales imperiales, ¿no? Roma y Aquisgrán. Y después de ahí, Carlomagno ya pues ya empieza a tomar, como ya les comenté, el, el mando, ¿no? Regresa a la gloria del Imperio Romano, ¿no? Solo pudo también Ludovico I, ya en su vida repartió sus tierras entre sus hijos, ¿no? Porque él ya murió y quedaron para sus hijos. Pero se cuenta pues de que básicamente a partir de esta etapa los reyes pierden el poder. Cuando ya Carlomagno sucede el reino, los reyes pierden el poder de sus coronas y les otorgan pues para convertirse en una figura menos importante que los caballeros que componían pues las sociedades medievales. Es así por eso que la respuesta es la A. Dividir el Imperio Romano en 3 partes. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. Pregunta número 5. No formaba parte del quadrivium en el cual se dividían las materias de la educación carolingia. Y acá están las imágenes. Aritmética, geometría, astronomía, música, álgebra. ¿Cuál creen que es? ¿Mm? A ver. Sí, puede ser, pero no. También ellos sí se guiaban por la música. Aquí creo que la palabra que está redundando ahí es álgebra. Álgebra, claro, porque aritmética, geometría y astronomía y demás matemáticas, pues ya están sobreentendidas en la aritmética y demás, ¿no? Entonces ahí quien no es álgebra. En el imperio carolingio, en la educación carolingia, la enumeración de las 7 artes liberales, así fue nombrado por el escritor Martinius, en la segunda mitad del siglo IV, cuando se empezó pues a dar instituciones y escuelas monásticas, ¿no? Y que trataban sobre la educación de estas personas, a los jóvenes, niños y demás, pues se basaban en la aritmética, en la geometría, en la astronomía, en la música, ¿no? Y de ahí pues que viene la división y adopción de un currículo educativo, ¿no? El famoso trivium, el quadrivium, que significa pues básicamente el trivium. El trivium es 3 vías o caminos que agrupaban pues las disciplinas relacionadas con la elocuencia. Aquí hay que comprender la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el quadrivium, que significa 4 caminos, o 4 vías, las cuales pues agrupaban a disciplinas relacionadas con las matemáticas, geometría, astronomía, la música, y en la astronomía pues cultivaban los astros y en la música pues, valga la redundancia, cantaban y estudiaban las diferentes notas musicales, ¿no? Entonces, de ahí pues que se dice de que como ya está en la matemática, la sobreentendido, la álgebra, entonces sí estudiaban la aritmética, la geometría y demás, ¿no? Ya, muy bien. Pregunta número 5. Ahora, pregunta número 6. La división del Imperio Carolingio, producto del Tratado de Verdún, ¿qué significó? Lo acabo de decir. Debilitar el poder real, no. No.
También puede ser la B, pero no, no es la B. Aquí la respuesta es el surgimiento de las ciudades. ¿Por qué? Porque cuando se firmó, o bueno, se dividió el poderoso imperio carolingio entre sus tres nietos, finaliza pues con la guerra civil carolingia de 3 años, y la cual pues se anuncia la formación de países modernos en Europa occidental. Esto sucede pues luego de la muerte de Carlomagno. ¿Y quién le sucede? Su hijo Luis el Piadoso, ¿no? Y pues el primer rey de Aquitania, luego como santo emperador de Romania, de Romano, y después un rey de los francos, ¿no? Entonces fue cuando Luis, ya después, cuando Luis fallece, las cuestiones se tornaron muy peligrosas para el imperio, y como habían 3 hijos, porque Luis tenía 3 hijos, pues se dividieron los 3 hijos, como ya les comenté, Clotaire primero, Luis Alemania, Carlos el Calvo el reino de Roma y demás, se adhirieron a las viejas costumbres, pues, y herencias, en la cual, pues, intentaron nuevamente dividir el reino en partes desiguales entre sus hijos. Entonces, de ahí que los 3 hermanos se reunieron, pues, en Verdún nuevamente para finalizar la división del imperio, 3 reinos de igual dimensión, para tener 3 reinos de igual dimensión, ¿no? Y pues bueno, estos países, los nuevos países que actualmente ya se conocen y que formaron parte pues del imperio, fue Bélgica moderna, Holanda, Suiza y en gran parte pues Italia, ¿no? La división de las tierras marcó el comienzo de la decadencia del imperio carlomagno, y asimismo también pues comenzó un imperio de conflictos en Europa que básicamente pues finalizaría con la formación de las naciones y de estados modernos nuevos en Europa, ¿no? Por eso es que esa es la respuesta. Surgimiento de las ciudades. No está, muy bien. Sigamos. Pregunta número 7. El último rey de la época carolingia en Francia, ¿quién fue? Eso sí no lo he dicho, pero a ver, ¿quién creen que fue? Dario, Luis el Niño, Carlos el Calvo, Luis el Germánico, Luis V Rey, el holgazán. Ya. Bueno, básicamente aquí quien es el último rey de la época carolingia en Francia es el rey Luis V el holgazán. ¿Por qué? Porque él fue el último en la línea directa de los carolingios. Fue elegido pues rey de Francia por una asamblea reunida por los Celis, y fue proclamado como rey en el consagrado de Reims el 3 de julio de 1987. De ahí pues que viene la frase el rey a la cape, ¿no? O rey de la capa. Y después fue llamado el Capeto, iniciando pues con la dinastía que le llevaría su nombre, ¿no? Ya después de ahí ya vienen los reyes, ¿no? El segundo representante de Francia, de Capeto, fue Hugo Capeto, quien logró la nobleza y el reconocimiento de Roberto, su hijo, y después ya gobernó Francia después de la muerte de Roberto II, Enrique I, ¿no? Justo acá está, ¿ves? Luis V el Holgazán. Pregunta número 8. El reino franco fue la base del imperio. La pregunta como que ya está sobreentendida. Sí, efectivamente. Carolingio. Muy bien. Bueno, como que no hay mucho que explicar. Pero bueno, un poco de esto de reino franco
fue pues al fallecer el rey Teodorico y le sucede pues Carlos Martel, ¿no? Él estaba pues seguro de poder continuar con el gobierno sin necesidad de proclamar su nuevo rey nominal. Hay que recalcar aquí que Carlos Martel en el año 737 fue como un presidente itinerario, ¿no? O sea, que no era nombrado por el pueblo, ni tampoco era nombrado por los estos. O sea, él se puso porque él se creía que podía, pues, gobernar, ¿no? Y pues en la dinastía él restauró, hasta el año 743 y ya después le sucedió a Carlos Pipín el Breve. Hay que recalcar aquí que hay Carlos Martel, Pipín el Breve y después se viene Carlos Magno, por si acaso. Depuso el último rey merovingio, después ya vino Childerico III, y después de ahí fue proclamado a la muerte de Childerico, tomaron las precauciones y proclamó de que este sería pues gobernado por Carlomagno, ¿no? En la cual dinastía hasta el año 800. Y que pues historiográficamente el reino franco pasaría a ser el imperio carolingio, ¿no? ¿No? Entonces de ahí que viene pues esta pregunta, ¿no? Pregunta número 9. ¿Cuál eran las principales bases de riqueza del imperio carolingio y el comercio y la agricultura? El trueque, los gremios, la agricultura, el comercio. ¿Cuál creen que fue? Acá dos preguntas pueden ser correctas. Sí, también. La A o la B puede ser, ¿no? Pues básicamente en el siglo V y VI no habían destruido pues lo esencial de la estructura del imperio carolingio. Y pues el Mediterráneo seguía o continuaba siendo una vía de comercio entre Oriente y fue pues tanto de manera industrial como urbano. Y Occidente pues fue de una manera más rural, ¿no? La corte del comercio pues vendría por las invasiones musulmanas y esta corte pues produciría entre los siglos séptimo y octavo y harían que la economía pues se replegara y se basara pues en las tierras. De ahí que la agricultura pasó a ser el eje más importante y la riqueza más importante del imperio carolingio, ¿no? Porque la economía, aparte de que carecía de intercambios, no se podía hacer los trueques y no se generaría pues grandes riquezas. Entonces, ¿cuál fue su medio de subsistencia o su economía que sostuvo, ¿no?, este imperio? Pues fue pues la agricultura, ¿no? Entonces, pero también el comercio, ¿no? Como que aquí la respuesta puede ser la A o la B, pero está muy bien que quien haya respondido la respuesta. Vale, vaya relevancia. Pregunta número 10. ¿Qué era una marca? No van a decirme que es aquella que está conformada por diferentes símbolos y demás cosas. ¿Qué era una marca para el imperio carolingio? La montaña, descarte. Capitales, descarte. A ver, ¿cuál creen que puede ser? Sí, sí. Bien, bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, una marca era un territorio fronterizo del imperio y pues básicamente esto estaba gobernado directamente por el señor feudal, el cual ejercía sus poderes en los civiles y en los militares, ¿no? Entonces, ¿quiénes le rendían cuenta al señor feudal? Los civiles y los militares, ¿no? La dependencia o independencia del señor feudal con respecto al poder pues, central dependían
la mayor o menor capacidad de este, pues, para mantener la autoridad y control electivo, ¿no?, sobre la lengua de un territorio. Y pues básicamente las marcas existían en varias entidades políticas en la Edad Media, bajo el Imperio Carolingio y el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Entonces era, era básicamente los territorios que conformaban el Imperio Carolingio. Sigamos. Pregunta número 11. ¿A quiénes se denominaron los reyes holgazanes? ¿A quiénes se denominaron los reyes holgazanes? A ver. Bueno, los visigodos, descarten, ¿no? Unos también. Los reyes de Merovingio. Molto bene. Sí, reyes holgazanes fue un sobrenombre, pues, que recibieron por parte de los reyes merovingios, quienes gobernaban en el reino franco, la cual, pues, especialmente esto sucedió tras la muerte de Dagoberto I, debido, pues, a su incapacidad para el gobierno, y en general, pues, decidieron ponerles, pues, reyes holgazanes. Básicamente ellos fueron reyes débiles, o por así decirlo, de escasa o nula iniciativa, puesto que no gobernaban, quienes eran gobernados por sus esposas y familiares, y asimismo pues eran víctimas de intrigas y que presentaban pues escasa atención por parte de la política, ¿no? O sea, no tenían ese mando o ese liderazgo que tenían pues los demás reyes, ¿no? Como Carlomagno, Pipín el Bravo y los demás. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, el funcionario encargado de la administración doméstica, pues, y los mayordomos del palacio, por así decirlo, fueron tomando sobre sí la tarea de gobernar. O sea, hasta qué extremo llegó, ¿no?, el Imperio Carolingio en esos tiempos. Entonces, una serie de dinásticas en los últimos es que después ya aparece Carlos Martel y después aparece Pipín el Breve, que terminó por mejor dicho, arrumbar a los reyes holgazanes, y el último de los cuales, pues, fue Childerico III, ¿no?, que fue dispuesto por el Papa, pero después se retiró, ¿no? Y ya, como ya sabemos, quien sucedió el reino después de todo fue Carlomagno. Entonces, aquí la respuesta es la de dedito alternativa. Pregunta número 12. ¿Qué nos dice? Pregunta. ¿Quiénes eran los mayordomos del palacio? Bueno, como ya lo expliqué, ¿quiénes eran los mayordomos del palacio? No, mejor dicho, no lo he explicado todavía, pero bueno, ahí está. Muy bien. Muy bien, sí, muy bien. Intendentes del rey principal. Los mayordomos del palacio, el más importante y el principal de todos los servidores de la casa, eran pues ellos, pues, ¿no?, los intendentes del palacio, y que básicamente durante el reino de los últimos reyes merovingios llegaron a tener el poder político. A pesar de los reyes holgazanes que estaban ahí, entonces los mayordomos empezaron pues a tener más poder político que ellos. Y no solo eso, sino que también ejercían funciones similares de un primer ministro. A lo largo de este periodo, pues, aparecen las familias, y de ahí ya aparece Pipino Eristal, que da paso al nacimiento de la dinastía carolingia. El poder de los mayordomos del palacio fue incrementando de un modo continuo, y al principio, pues, su labor era servir al rey y al responsable del palacio. Pero como se dieron cuenta, los reyes holgazanes, como no tenían esa capacidad de poder gobernar, no tenían la capacidad de poder dirigir al reino,
después que los suceden los mayordomos del palacio, ¿no? Y ya después ya vienen los demás reyes que ya hemos ido tocando durante las demás preguntas, ¿no? Muy bien, muy bien. Pregunta número 13. ¿Qué era la tregua de Dios? Tratado de armas, tratado de paz, pacto de no tomar las tierras, pacto con los sacerdotes. Ninguna de las anteriores. Bueno, esta básicamente, la tregua de paz, como dice tregua de Dios, mejor dicho, fue tratado de paz, el cual fue dado en el siglo XI, en plena Edad Media, y esta consistía o existía para la anarquía y los nobles que campaban en sus anchas cometiendo todo tipo de indignidades contra la cual pues se consideraban a los ciudadanos y los que iban en contra de la iglesia cristiana, ¿no? Lo ideal era declarar a través de un decreto firmado bajo el nombre de alticismo y después lo llamaron pues la tregua de Dios, ¿no? Las autoridades civiles pues de aquel entonces eran capaces de imponer un orden y es por eso pues que se dio este tratado, ¿no? Por lo que estos autoridades recurrieron a la religión y quien iba en contra de esta tregua de Dios estaba pues bajo la pena de excomunión y declarar vedado cualquier actividad violenta que generara la guerra privada, ¿no? Entonces, de ahí es que viene este tratado de paz para poder pues, ¿cómo se llama? Dar más armonía, ¿no? Entre los ciudadanos y la iglesia cristiana. Pregunta número 14. No, 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 no. Los mayordomos, como ya les dije, eran como los consejeros de los reyes, o sea, eran como los esclavos, pero de un alto rango. Ellos no iban a pelear, quienes iban a pelear eran los militares. Ellos nomás dirigían. Pero muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Igual también los reyes holgazanes no iban a pelear, ellos nomás dirigían, ¿no? Entonces, muy buena la pregunta. Pregunta número 14. Nos dice, ¿cuál es la trascendencia de Otón? Otón. La A, la B, la C, la D o ninguna de las anteriores. O profito, profito, necesito ayuda. ¿Cuál creen que es? Bueno, aquí la respuesta es su trascendencia más importante fue restaurar el imperio carlomagno. Otón I, o Otón, fue el rey de Germania y emperador del imperio sacro-romano-germánico, también conocido como Otón el Grande, y restauró el imperio de Carlomagno, que era el imperio carolingio, ¿no? Básicamente, siendo el primer emperador del Sacro Imperio Romano que se dedica a restaurar el imperio de otro rey, ¿no? También sería elegido como rey de Italia y que pues, básicamente, el Papa XII le pidió ayuda hasta Otón I para que lo coronaran como emperador sacro romano germánico después de haber hecho o restaurado el imperio carlomagno, ¿no? Y bueno, y continuó, ¿no? El imperio carlomagno siendo, como ya conocemos, el imperio más grande de Europa en aquel momento, ¿no? Posteriormente, pues,
durante el reino de Otón se relanzó las artes, la arquitectura, y el cual pues fue llamado el Renacimiento Otoniano. Las mujeres de las familias reales tenían pues, aquí ya se dio un poco más de realce a las mujeres, ¿no? Que también se dio en Carlomagno, ¿no? En el Imperio Carlomagno, ¿no? Pero acá como que ya dio más, le dio más importancia y tomaron hasta centros imperiales. Y también ocuparon las mujeres espacios espirituales y religiosos. Entonces, de ahí pues de que restaura el Imperio Carolingio, ¿no? Pregunta número 15. Pregunta número 15. ¿Quiénes integraban los estamentos feudales? ¿Ah? Vasallos, esclavos, civiles y esclavos, nobleza, clero, tercer grado, estados árabes, vikingos. ¿Quién? No, no puedes, es que ¿quiénes integraban a los estamentos feudales? O sea, los feudales no podrían ser esclavos. Pero sí, ahí la respuesta es la C. C de casita. Muy bien, casita, casita. Nobleza, clero y tercer estado. Básicamente, pues, quienes integraban, pues, estos feudales eran estratos sociales, los cuales, pues, bajo un criterio propio del feudalismo, o antiguo régimen, ¿no? Es que se da esta división de nobleza, clero y tercer estado, ¿no? O como en ellos normalmente, pues, se conoció como conformación, una conformación clásica, ¿no? Estas agrupaciones eran cerradas. O sea, ¿qué quiere decir? Que los esclavos no podían ser nobleza, ni tampoco los vasallos podían ser clero, sino de que cada uno, si tú nacías en una parte de la nobleza, pues pertenecías a la nobleza. Y si es que tú nacías como esclavo, pues esclavo te quedabas, ¿no? Entonces, de ahí pues que viene la diferencia de castas. Y existía pues la existencia de una posibilidad de promoción social, en la cual pues se daba el servicio militar, e incluso pues se hacía el cambio de dinero y demás, ¿no? Acá también aparecieron pues los famosos matrimonios, y en la cual se identificaba una intrínseca, pues una sociedad de un estado civil, ¿no? Regulado por normas. Sí, sí, no te preocupes. Sí, así, o sea, y también pues eran denominados como una orden, y que la sociedad pues está dividida por estas castas, ¿no? Interesante. Pregunta número 16 y penúltima. Nos dice, pregunta número 16, ¿qué eran las corveas? ¿Quiénes debían realizarlas? Pues básicamente las corveas, ahí me he confundido, disculpen la ortografía, es corveas con P grande. Y bueno, ¿quién debería pues realizarla? Los señoríos, los siervos campesinos, los feudales, el clero. ¿Quién? O todas las anteriores. A ver, sin escrito. Así, así. Muy bien, muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Es la C. Lo realizaban los campesinos y siervos. La palabra corveas o corveas con V o B en términos técnicos pues se aplicaba pues para un feudalismo clásico, ¿no? La cual está basada bajo prestaciones de días de trabajo estipulados, pues, y que estos eran realizados por los campesinos y los siervos del señor feudal. En la historia, pues, al estudiar los sistemas económicos, este vocablo
bajo un sistema no feudal y a través de poblaciones, deben hacer pues prestaciones obligatorias de trabajo a poderes sociales. Y es pues aquí como es el campesino y los siervos rendían cuentas al señor feudal. Y asimismo eran pues dirigidos a diferentes o a diversos tipos de obras públicas, ¿no? Estos campesinos o siervos. Es como, por así decirlo, los incas, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Un antiguo, los incas también tenían estratificados quienes iban a labrar, a la agricultura, a la orfebrería y demás, ¿no? Así también, así se dividían aquí las correas. Y bueno, y básicamente ellos también se decía que su trabajo era tan, pero tan fuerte que morían personas realizando estos trabajos. Y de ahí pues de que como se fueron escaseando los campesinos y los siervos, hubo un momento como en el Imperio Carolingio tuvo una crisis, ahí las personas como que empezaron a escaparse, ¿no? Y hubo un momento en la cual pues los soldados del ejército, como de los pobladores fronterizos, pues empezaron a a suceder, ¿no? Este imperio, ¿no? Uy, ya son 7:15, me pasé. Ya, bueno, la pregunta 17 es, ¿qué función cumplía un conde en el Imperio Carolingio? Aquí básicamente es dirigir las contingencias militares, impuestos y gastos, igualito que los demás, como ya les expliqué. De todas formas, eh, las alternativas están acá, la clave de respuestas. Y bueno, les voy a pasar el link de asistencia. Lo voy a pasar al chat, como me he pasado. Tengo que tener mi delegado. Jóvenes, marquen su asistencia. Son 5 minutos y lean las indicaciones que les he puesto en las diapositivas. Y bueno, a medida que van, ¿cómo se llama? Marcando su asistencia, eh, se van retirando. Sí, jóvenes, sí, jóvenes. Muchas gracias a todos.